Bien. Bueno, Antes de fluoroscopía no había una cosita para terminar lo que estamos capaz hablando, que sí, no me acuerdo. Voy para atrás y nos fijamos. porque habías comentado, ahí va esa parte ahí. Quedamos acá, Nosotros lo dejamos ahí. Bien, está. Gracias, Andrés, que me hiciste acordar porque ya me mandaba de lleno. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos hablado un poco. Ahí va, vamos a retomar por acá si no queda descolgado. La clase pasada habíamos empezado a hablar de algunos conceptos vinculados propiamente a la dosimetría en radiología. O sea, habíamos visto consideraciones de distintas magnitudes vinculadas a cómo medir la dosis, habíamos visto distintos tipos de detectores y su utilización, y habíamos hablado de que no cualquier detector sirve para medir cualquier cosa. Y bueno, dijimos, nos metimos un poco más de lleno es en el caso de radiología, que es la primera de las modalidades de imagen que estábamos trabajando. Bueno, ¿cómo hacemos dosimetría y qué factores son los que la van a afectar? Y bueno, ya habíamos visto que la selección de los parámetros técnicos es fundamental desde el punto de vista dosimétrico. Si yo cambiara el KB, esencialmente cambia la energía máxima y promedio, porque cambia todo el espectro de emisión de radiación, y entonces evidentemente eso va a tener un impacto directo sobre la dosis, y cuanto más KB se use, la dosis se va a incrementar. La filtración de las, recuerden que el poner a la salida del colimador del tubo de rayos X, eh, o mejor dicho, dentro del colimador del tubo de rayos X, distintos espesores de aluminio, lo que van es modelando el haz de radiación, y en general esa modelación se hace, o modulación se hace de manera de filtrar en mayor medida la cantidad de rayos X de baja energía que no cumplen ninguna función desde el punto de vista de la adquisición de la imagen porque no van a atravesar el paciente, entonces es solo dosis al paciente que no llega al detector. Entonces, esa cantidad de dosis debida a los fotones de baja energía está, digamos, bien pensado que tiene que ser filtrada. Igual la filtración del gas aplana también a todo el gas, incluso también le baja en cierta medida a los fotones de rayos X característicos. Y eso implica que si yo voy a bajar o voy a utilizar cierta filtración, bueno, tal vez tengo que compensar utilizando, por ejemplo, un MAS un poco más alto, de manera de que la cantidad de fotones que atraviesan sea la adecuada. Pero, de vuelta, lo que hay que entender es que yo use más fotones, no está mal si son fotones que efectivamente van a llegar al detector y van a contribuir a la imagen. O sea, de nada me sirve incrementar el número de fotones si son de baja energía y no aportan para nada a lo que es la construcción de contraste en las imágenes. La colimación, ya habíamos visto que siempre que se hace una adquisición radiográfica, el licenciado tiene que, digamos, cerrar el haz de radiación, limitar el haz de radiación o colimar el haz de radiación hacia la zona útil a la cual se quiere visualizar la región anatómica, porque si incrementa, en principio, si tenemos un haz que es más grande, evidentemente van a haber zonas que van a entrar en el campo de imagen y que para hacer el diagnóstico no sirven para nada. Entonces les estoy dando dosis que para el médico no le va a generar ninguna información adicional. Y además, cuanto más grande es la colimación, también mayor cantidad de fotones de scatter se pueden producir, con lo cual peor es el contraste de la imagen, porque recuerden que el scatter lo que produce justamente es como una especie de velo sobre digamos, sobre todos los píxeles de la imagen, y no tiene información útil. Entonces, la reducción del campo de radiación en la zona útil mejora a su vez no solo los aspectos dosimétricos, sino también los aspectos de calidad de imagen, porque disminuye la radiación de scatter. Y el hecho de utilizar grillas anti-scatter, que justamente cumplen la función de disminuir el scatter para que mejore el contraste, implica necesariamente que se haya que multiplicar por un factor la cantidad de fotones que se utilizan, porque como recuerdan, la grilla es un interlineado sí, de laminitas de plomo, digamos, y así como logra frenar la radiación de escáter y lo hace muy bien, también atenúa parte de la radiación primaria. Entonces, esa radiación que estoy perdiendo por parte de la grilla, que sería útil a los efectos de la imagen, la debo compensar incrementando la cantidad de fotones. Entonces, bueno, el uso de grilla mejora la calidad de imagen, pero implica, desde el punto de vista dosimétrico, que haya un aumento de la dosis en el paciente. Y la magnitud que más se suele representar o reportar vinculada a la radiología
esencialmente es la que se llama el Entrance Surface Air Karma, que a partir de las medidas del Air Karma o el Karma en aire, que la vez pasada se acuerdan que hablamos de detectores que son, que están calibrados para medir justamente Karma incidente y que no consideran la retrodispersión, porque pueden ser, por ejemplo, detectores de estado sólido que por debajo constructivamente tienen colocada una lámina de plomo, entonces son insensibles a fotones de escáter que puedan interactuar, por ejemplo, en el paciente y volver al detector. Entonces uno puede medir el karma que incide sobre una superficie y transformarlo en el karma de entrada en superficie, que este sí considera el backscatter, ya sea multiplicando por un factor de backscatter, que depende ahí sí de la colimación que se haya usado, y hay tablas que están publicadas que según la calidad del haz y según la colimación, o sea, el tamaño de campo que se haya seleccionado para realizar la imagen, hay factores de backscatter que están calculados y se utilizan para corregir el karma incidente y transformarlo en lo que conocemos como el ESAC. O si usamos cámaras de ionización que no tienen esta lámina de plomo que las hace insensibles a los fotones de backscatter, entonces directamente con ese tipo de cámaras podremos estar midiendo el ESAC. O sea, dependiendo del tipo de instrumento que tengamos a disposición para hacer las medidas, vamos a directamente medir el ESAC o medir el karma incidente. Lo que sí es importante, cuando hablamos de los instrumentos, y lo comenté la vez pasada, los instrumentos tienen que estar calibrados para el rango energético que se va a trabajar, porque en general la respuesta del detector no es la misma para un cierto rango de fotones, por ejemplo, en el rango de radiodiagnóstico, que si nos vamos al rango de radioterapia, que tenemos varios órdenes de magnitud. Entonces, en principio, el detector que vamos a utilizar tiene que tener las condiciones geométricas y de calibración adecuadas para el uso que le vamos a dar y ser trazable hacia un patrón primario de calibración. Y bueno, en principio, eh, una vez que tenemos digamos, estas magnitudes medidas, podríamos, si queremos, transformarlas en dosis en ciertos órganos, y para eso habíamos hablado que hay tablas, y además porque, bueno, que han surgido esas tablas de simulaciones Monte Carlo, por lo que hablábamos, no podemos insertar detectores adentro de los órganos de los pacientes, evidentemente. Y luego que tenemos las dosis en órganos, podríamos expresar la dosis efectiva, que es esencialmente como si quisiéramos ver cuál sería la dosis que se hubiera recibido si la irradiación hubiera sido de cuerpo completo. ¿Tá? Y más bien la dosis efectiva se usa principalmente como para poder comparar diferentes equipos, como decir, bueno, tengo un equipo marca Siemens, tengo un equipo marca Toshiba y quiero comparar esos dos equipos, bueno, lo podemos hacer en términos de dosis efectiva, o una persona que recibe digamos, dosis por hacerse una imagen, yo que sé, de tórax, bueno, en relación a cuál es el equivalente de estar expuesto a radiación ambiental. En general, esas equivalencias se hacen en términos de dosis efectiva. Es la manera de poder comparar distintas instancias de irradiación. Y siempre lo que hay por detrás de esto, recordar es que, a diferencia de radioterapia, esto no es dosis a un paciente con nombre y apellido. O sea, todas estas magnitudes que estamos midiendo son representativas y se calculan en definitiva para un paciente promedio que está estipulado, mujer de tal altura y tantos kilogramos, hombre de tal altura, tantos kilogramos, y niños recién nacidos, pequeñitos y antes de ser, digamos, adolescentes. O sea, hay como que hay fantomas de referencia para las distintas edades y sexos, y en eso es que se basa la dosimetría de dosis en órgano y de dosis efectiva. No es a un paciente con nombre y apellido. Obviamente estas dos magnitudes no involucran ningún fantoma, son simplemente medidas directas de la magnitud física y eventualmente corregidas por un factor de escáter. O sea, estas son magnitudes físicas, estas ya involucran el concepto de utilizar fantomas para poder hacer los cálculos correspondientes. Y aquí les mostraba algunos handbook específicos para los cálculos de dosis en órganos para adultos y para pediátricos, por ejemplo. Y les comentaba también que hay algunos software que pueden alivianar o hacer más rápido
el tratamiento dosimétrico si uno conoce todos los parámetros. Muchas veces es muy fácil en los equipos digitales, no, los digitales directos, no los CR. En el DICOM, casi que todos los parámetros de la adquisición, tamaño del campo, distancia foco detector, cuál fue el cable que se usó, cuál fue el MS, todos esos parámetros suelen estar incluidos en los DICOM. Entonces, muchas veces usar estos software se hace aún más sencillo porque uno escribe un script que levanta datos del DICOM y los mete automáticamente en este tipo de software y entonces ya saca los reportes dosimétricos y se permiten ver tablas que pueden hacer estadísticas, por ejemplo, de un servicio, etcétera. En los CR esas informaciones vinculadas a las adquisiciones propiamente dichas no están incluidas, entonces bueno, uno tiene que, paciente por paciente, tener que llenar estos campos. Pero bueno, en cualquier caso, hay software que permiten hacer los cálculos dosimétricos relativamente sencillos. Y bueno, después un factor que es fundamental digamos, para la correcta adquisición de imágenes médicas en radiodiagnóstico, en realidad en cualquier tipo de imagen médica, ¿no? Esto no es excluyente de radiodiagnóstico, pero digamos, un factor que es fundamental para asegurar compromiso entre calidad de imagen y dosimetría son los controles de calidad. O sea, ¿se acuerdan que habíamos hablado que eh, lo que debería ser un servicio para protegerse, de hecho, es, yo compro un equipo, bueno, lo primero es establecer por escrito todas las prestaciones que quiero que tenga mi equipo. Y cuando el equipo llega, lo primero que tengo que hacer es la aceptación que implicaba que el físico del servicio, junto con el representante de mantenimiento del servicio técnico que va a vender el equipo, hace un conjunto de pruebas y si el físico entiende que digamos, las pruebas realizadas cumplen con las especificaciones que el fabricante o que el vendedor en este caso estipuló, entonces acepta y recién ahí, después que se firma ese papelito que no es menor, es como que el servicio acepta, ok, el equipo ahora sí es mío, porque mientras yo no firmo, si algo no sale bien en las pruebas, el equipo todavía es del vendedor y es él el que se tiene que hacer cargo de arreglar todo lo que no esté funcionando. Ahora, si yo firmo el papelito sin saber, me creo que compré la licuadora, lo prendo y no anda, o de las 100 prestaciones que pedí, andan 48 y me falta el resto, después ya entramos en una pelea que ya puede ser de carácter hasta legal. Entonces, protege de alguna manera al servicio el que haya una instancia de aceptación que obviamente, cuanto más complejo sea el equipo, más va a demorar. No es lo mismo hacer la aceptación de un resonador capaz o de un tomógrafo que hacer la aceptación de un equipo de rayos X o la aceptación de un angiógrafo que tiene muchas más pruebas para realizarse. Pero siempre es para pensando en proteger los intereses del servicio que está comprando un equipamiento que en general es un equipamiento de alto costo. Y después de la aceptación, ahí sí, el equipo ya es del servicio y el físico médico debería hacer un pool de pruebas mucho más extenso que en definitiva lo que va a permitir es establecer las condiciones de base de un montón de parámetros con las cuales a posteriori, cuando se hagan los controles de calidad, yo tenga con qué comparar. Y si me voy, yo excedo las tolerancias, bueno, ahí habrá que ver digamos, a quien le compete realizar las acciones correctivas. Algunas podrán ser propias del servicio, otras podrán ser del servicio de mantenimiento del equipo, otras capaz que el físico las puede solucionar, en fin, ahí depende concretamente de la prueba que salió mal, qué es lo que hay que hacer. Bien. Bueno, entonces cuando hablamos de control de calidad, esencialmente lo que estamos hablando es de poder evaluar con cierta periodicidad un montón de parámetros. No todos los parámetros se evalúan con la misma periodicidad, algunos se controlan diariamente, otros semanalmente, otros una vez cada 3 meses, otros cada medio año y otros una vez al año. En general, podríamos decir que el set de controles completos se repite al menos una vez al año, eso seguro, o debería de repetirse una vez por año. Y siempre es bueno, después de que me compré un equipo o que un servicio se compró un equipo, antes de que se venza la garantía,
volver a hacer un set completo de controles de calidad, porque si estoy en el proceso de que la garantía todavía está vigente, si algo me da mal, yo se lo puedo reclamar al service y el service me lo tiene que arreglar porque estoy en garantía. Si me pasé un día de la garantía y al otro día me di cuenta que hago los controles y me dieron mal, marché. Ahí ya entramos en otro terreno de discusión. Entonces, siempre se suele realizar un set completo de pruebas antes de que se venza la garantía. Y tenemos que controlar varias cosas. O sea, tenemos que controlar, por un lado, al propio equipo emisor de rayos X, tenemos que controlar al sistema de procesamiento de imagen, que en algún caso será solo un detector digital, o en otro caso serán todos los chasis CR más la digitalizadora CR, y en otros casos será, bueno, capaz que tengo, por ejemplo, un detector digital directo integrado a un equipo, pero además me compré un detector de esos digitales que son como valijita para poder llevar cuando tengo un equipo portátil. Entonces, bueno, ahí tendré que ir por separado a chequear ese detector más el que tengo en el propio sistema de rayos X. Pero bueno, el procesamiento de imagen tiene que salir bien, porque si no de nada me sirve tener un equipo en excelentes condiciones y un procesamiento de imágenes horrible. Y el sistema de visualización. O sea, nosotros hablamos que las interpretaciones para diagnósticos se hacen en condiciones adecuadas, no solo desde el punto de vista de la formación del personal, o sea, el médico debería de ser un médico radiólogo entrenado para hacer los diagnósticos por imágenes, sino que además debemos de tener condiciones adecuadas de iluminación ambiente, porque la iluminación eh, nos hace, digamos, si estamos en una zona demasiado iluminada o con pantallas que reflejan demasiado la luz, eso hace que el ojo responda diferente y perdamos la capacidad de resolver contraste en las imágenes. Entonces, lo mejor siempre es estar en condiciones de una luz tenue, no oscuras completo, porque el ojo también se cansa y eso no es bueno. Estar en una situación de luz tenue, estar tranquilos, estar cómodos, las sillas, me parece una tontería, pero si el médico va a estar 8 horas de corrido mirando imágenes en una sala oscura o en una sala de luz tenue, tiene que estar cómodo, lejos de los ruidos, porque la actividad que tiene que hacer es muy demandante. Entonces, en principio, tiene que sentirse confortable para hacer el trabajo. Y después le tenemos que asegurar que los monitores donde está visualizando las imágenes sean bueno, se compraron específicamente como monitores de grado médico, o sea, no es un monitor común, y además las pruebas de calidad también se tienen que realizar sobre los monitores para asegurar justamente que no se está perdiendo contraste en las imágenes. O sea, en general hay sets de patrones de imagen que se proyectan, algunas son simplemente cualitativas y otras son cuantitativas, o sea, se mide con dispositivos que miden luminancia y se reporta, por ejemplo, si la curva GSDF que está en la norma DICOM, el monitor la cumple o no, entonces bueno, si no la cumple hay que recalibrar el monitor, porque si no estamos perdiendo la capacidad de los distintos tonos de gris para el cual está pensado o optimizado el monitor. Y acá les muestro, bueno, esto ya les creo que antes lo habíamos visto, distintos modelos de detectores para radiodiagnóstico, en particular este es el de estado sólido, que es súper útil porque en un solo disparo permite medir un montón de parámetros. Esta era una cámara plana para fluoroscopía esencialmente, o de más baja dosis. Esta es una cilíndrica, ambas son de aire, esta se usa en radiodiagnóstico y fluoroscopía. Esta es una cámara plano paralela que se usa en mamografía, también de aire. Y estos son sensores de estado sólido eh, para, para baja dosis y para el rango de mamografía, aunque este sensor de estado sólido permite medir tanto el rango mamográfico como el de radiología convencional. O sea, depende del uso que uno le vaya a dar, va a ser el sensor que se compre. Esto es simplemente una forma de transferir datos sin usar cable, simplemente por Wi-Fi. Aquí está el electrómetro acá adentro. Yo particularmente el equipo que tengo en la facultad es el electrómetro sin este dispositivo, o sea, lo tengo que conectar por cable, pero no importa. Lo que sí es importante, en general, siempre hay, cuando uno se compra un sistema dosimétrico, todo el cableado, todo hay que hacerlo de la misma marca principalmente porque todos los plugs que se utilizan en el sistema son sumamente delicados.
cualquier cosa que se rompe hay que mandarlo de vuelta al fabricante para que haga las adaptaciones adecuadas, porque como están haciendo medidas muy sensibles, cualquier soldadura mal hecha ya genera ruido en las señales y eso me va a producir señales que no son adecuadas y por supuesto cualquier cosa que se rompe hay que recalibrar el detector, nunca hay que asumir que el detector está en iguales condiciones y además la periodicidad de calibración en general es al menos cada 2 años. O sea, cada 2 años yo tengo que mandar los detectores a hacer un servicio para la calibración. Y bueno, en relación a simplemente un raconto de los tipos de pruebas que se hacen en equipos de rayos X, por ejemplo, directo, o sea, cuando estamos verificando directamente al emisor de rayos X, aunque parezca una tontería, pero medir las distancias, o sea que por ejemplo, la distancia fuente-detector sea la adecuada, medir la coincidencia del haz luminoso y del haz de radiación, o sea, en general, cuando el licenciado posiciona al paciente, lo que aprieta es un botón que prende una lucecita que le delimita lo que sería el campo de radiación, por eso es un campo luminoso, simplemente que es para ayudar a posicionar bien al paciente. Ahora, si el campo luminoso no coincide con el campo de radiación, por más que yo posicione bien al paciente bajo una lucecita, si el campo de radiación está torcido respecto al luminoso, lo que voy a irradiar va a ser otra zona. Evidentemente, eso no es lo adecuado. Así que digamos, hay una prueba que permite evaluar la coincidencia de la luz y el campo de radiación. Que haya ortogonalidad perfecta, digamos, entre lo que es la mesa y el tubo de rayos X. Eso tiene que ver con el hecho de que, digamos, si utilizamos, por ejemplo, una grilla anti-scatter que suele estar colocada dentro de la propia mesa, uno no tiene acceso a poder verla. Si las mesas, el sistema está torcido, la grilla anti-scatter, por ejemplo, va a absorber en forma diferente los fotones de lo que uno espera. Entonces, lo ideal es que todo el sistema esté justamente ortogonal en las de radiación con la mesa de rayos X. Hay fantomas que también me permiten medir el tamaño del punto focal, la calidad del haz, o sea, cuando hablamos de calidad del haz, queremos verificar que es exacto, que es reproducible y que es lineal. O sea, que si yo siempre disparo en iguales condiciones, bueno, si siempre selecciono, por ejemplo, 70 kb, 50 MAS, bueno, yo necesito medir que efectivamente salen 70 kb y 50 MAS y en forma exacta. O sea, que siempre que coloco esos parámetros, lo que yo mido es esencialmente lo mismo. Y que es lineal en el sentido, porque eso es algo que se usa mucho cuando se hace dosimetría. En general, lo que se puede hacer para las cuentas dosimétricas es decir, bueno, yo mido con mi cámara de karma incidente a 70 kb, por ejemplo, y 10 MAS. Después, si paciente va a venir y en vez de estar a 70 kb, o por ejemplo, vamos a hacer un estudio de 70 kb, pero en vez de 10 ms, 50 ms voy a usar, yo no es que tengo que volver a medir, simplemente puedo aprovechar que hay linealidad en la misión para simplemente utilizar un factor de escala. Pero primero tengo que verificar que hay linealidad, porque si no ese factor de escala no lo voy a poder usar. Entonces, bueno, tiene que haber una prueba que me permita verificar eso. Verificar los tiempos de exposición, que si yo pongo 35 milisegundos, sean 35 y no 40, ni 50, ni 20. Verificar la forma de onda, o sea, los detectores de estado sólido permiten, que eso no lo permiten las cámaras de iniciación, ver la forma de onda en tiempo real, hacer un disparo y ver cómo es el KB de la emisión y el karma de la emisión. Y bueno, en principio, si yo me compré un generador trifásico, bueno, tengo que ver que el ripple de la onda esté por debajo de las limitancias que el fabricante estableció, que la rapidez con que crece hasta el valor que quiero o que baja desde el valor del KB que se seleccionó a cero, no supere ciertos tiempos, porque entonces ahí el generador no está andando de la forma más adecuada, o que la forma de onda sea estable y no que haya como especie de cortes en la emisión, que eso evidentemente es un tubo que está teniendo fugas y que no están dando adecuadamente y eso sí hay que cambiarlo. En fin, o sea, el ver la forma de onda me permite en algunos casos decidir si hay que cambiar el tubo, en otros casos ya anticiparme que estoy llegando a la vida útil del tubo y que en breve voy a tener que tener la opción de comprar uno nuevo.
verificar la capa mi reductora y la filtración del haz, o sea, muchas veces lo he visto que, claro, o sea, se nota que hay una pérdida en la cantidad de contraste en las imágenes y a veces entonces se mide en una cámara de ionización y dice, ah, no, es que el rendimiento del tubo bajó. Ok. Entonces, algunas service lo que han hecho es sacar los filtros y eso automáticamente hace crecer el espectro, pero hace crecer el espectro de una forma que ya vimos que no es la adecuada. Y saco los filtros y lo que me va a estar pasando es tengo mucho más fotones de baja energía que a la cámara de ionización llegaron, entonces me parece que ahora tengo mucho más karma disponible, sin embargo al detector no van a llegar porque cuando ponga el paciente se los va a quedar el paciente. Entonces hay que poder medir la filtración para detectar si hubo una mala corrección de algún problema que tuvo el tubo. Como siempre digo, el que no mide no sabe. Entonces, para saber cómo está el equipo hay que medirlo. Si no, es una cuestión de fe. Bueno, el rendimiento que recién hablaba esencialmente es el karma a un metro dividido por el MAS. Eso es un parámetro que se revela. También el karma en la entrada de superficie, como les mencionaba anteriormente, que es un parámetro que después también se usa para hacer dosimetría. Hay que verificar el control automático de exposición, o sea, los equipos más viejos no lo tienen, pero los equipos más modernos, ¿se acuerdan que les mencioné que ahí tienen dispositivos que esencialmente son cámaras de ionización o en el caso de detectores digitales directos, hay una región del detector o varias regiones del detector que operan como sensores que miden, por ejemplo, la relación señal-ruido. Entonces, eventualmente, si uno setea que se necesita una determinada relación señal-ruido, que va a estar predefinida, bueno, el equipo de rayos X justamente tiene integrada una señal que hasta que no se llega a la relación señal-ruido a nivel de las cámaras de ionización o del detector, el equipo está emitiendo. Y cuando se llega a esa relación señal-ruido, el equipo corta y ya no se emite más fotones. Bueno, eso hay que verificar que funciona bien. Y en general, en los equipos de rayos X, no hay una sola cámara central, suelen haber tres cámaras, entonces en principio las tres cámaras deberían tener una respuesta homogénea entre sí. Y además hay que verificar que para distintos espesores y KBs la relación señal-ruido se mantiene, porque eso es lo que me asegura que si yo pongo un paciente, por ejemplo, flaquito y un paciente que es más corpulento, bueno, no empeora la relación señal-ruido porque el paciente tenga una complexión diferente. Entonces, bueno, hay que verificar justamente que se mantiene la relación señal-ruido adecuada independientemente del espesor, que las pruebas se hacen con placas de metacrilato que simulan pacientes, pero indirectamente lo que estamos queriendo ver es que para las distintas complexiones del cuerpo, el sistema corta la emisión de radiación cuando se entiende que se obtiene una calidad de imagen adecuada. Bueno, cuando hablamos propiamente del sistema de detección, o sea el CR con la digitalizadora, o sea el detector digital directo, bueno, una de las cosas que debemos evaluar es que no quede lo que llama la imagen fantasma, o sea, que no quede una imagen del paciente anterior, sino que el sensor pueda borrarse adecuadamente, eh, porque si no lo que voy a estar viendo es la superposición de imágenes. Eso era uno de los artefactos que yo les mostré en alguna de las clases anteriores, que haya uniformidad, o sea, no tiene sentido en principio que en los bordes del detector digamos, las señales sean diferentes que en el centro si yo estoy irradiando un fantoma que es uniforme. Bueno, hay que verificar. Que no haya distorsión geométrica, en general se puede poner una retícula y la idea es medir si efectivamente los cuadraditos de la retícula mantienen las dimensiones y que en las distintas regiones siguen siendo cuadraditos y no se ven distorsionados por algún problema en la óptica, digamos. Hay una prueba que es la del ruido de fondo, que es cuando el detector no es irradiado, bueno, ver cuál es la señal que se levanta y que efectivamente esté por debajo de ciertos valores. Hay otro estudio que hay que hacer, que es la función respuesta al detector, o sea, en general los detectores, el fabricante me dice cuál es la función matemática que vincula los valores de píxel que se muestran en las imágenes y la cantidad de radiación que recibió el detector. Y bueno, lo que uno tiene que hacer es verificar que efectivamente esa función se está cumpliendo bajo ciertas condiciones de irradiación, por decir algo. Por ejemplo, Kodak en su CR te dice que la respuesta es logarítmica y te da una función, y te dice específicamente cuándo lo irradias a los chasis
con en la salida del colimador pones 0,5 milímetros de cobre, 1 milímetro de aluminio e irradias con 80 kV. En esas condiciones, uno irradia el chasis y lo que espera es que la respuesta sea como la que el fabricante me está dando. Agfa me puede decir que tiene otra respuesta, Toshiba me puede decir que tiene otra, el punto es que yo como usuario tengo que verificar que efectivamente la respuesta del detector es como me dice el fabricante. La resolución espacial, o sea, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, con patrones de barra en el centro y en laterales de la imagen, verificar que haya uniformidad de la resolución espacial a lo largo de toda la imagen, que se visualice adecuadamente objetos de bajo contraste. Para eso yo les había mostrado una imagen de un fantoma que tenía como circulitos de distinto tamaño y que cada vez se diferenciaban un poco menos del fondo y bueno, hasta dónde el día uno que hizo el comisionamiento eh, puede resolver, eso se tiene que mantener a lo largo del tiempo, si no se está perdiendo calidad de imagen. Bueno, la presencia de artefactos, habrá artefactos que son intolerables y que no se pueden seguir realizando estudios en pacientes. Habrá alguno capaz que si justo aparece en un bordecito del detector, porque se rompió un pedacito del material fotoestimulable del CR, bueno, tal vez no es dramático para el diagnóstico. Hay que evaluar de qué tipo de artefacto estamos hablando y cuáles son tolerables. Lo ideal es que no haya, ¿no? Por supuesto. Pero tal vez algunos pueden ser tolerables y otros implican que se tiene que parar el servicio hasta que se solucione. Y calibrar y verificar la calibración del indicador de dosis, o sea, en general todos los sistemas digitales tienen algún parámetro que reportan no la dosis al paciente, sino que más bien lo que reportan es la exposición que llegó al detector, un poco parecido a la función respuesta, esencialmente. O sea, en principio, de vuelta, bajo ciertas condiciones de calibración, el fabricante me dice que el índice de exposición en esas condiciones tiene que ser tal valor. Bueno, yo tengo que verificar que eso se cumple, porque de hecho muchas veces los licenciados cuando toman las imágenes usan como referencia de si adquirieron o no adecuadamente la imagen ese indicador de dosis. Entonces, si está mal calibrado, ellos pueden pensar que están haciendo bien o mal la técnica y ajustar las técnicas cuando en realidad lo que está es descalibrado el indicador. Y créanme que eso pasa porque eso lo he visto en varios lugares. Y en relación a los sistemas de visualización, lo que hablábamos, ¿no? La iluminación ambiental tiene que estar limitada, para eso con un medidor de iluminancia se puede evaluar las condiciones de iluminación ambiente. Cuando hablamos de luminancia es propiamente la luz que emite la pantalla y en ese sentido también hay medidores de luminancia que se utilizan, como les decía, para evaluar que efectivamente la curva GSDF, digamos, esté bien calibrada en el monitor y que haya uniformidad a lo largo de toda la imagen. O sea, si yo proyecto una imagen blanca esencialmente o una imagen negra, bueno, que en las distintas posiciones de la imagen no haya una variación demasiado grande en relación al valor medio de los tonos de gris que voy a medir con el medidor de luminancia. Y después yo les contaba que hay diferentes patrones, uno de los más comunes es este que está acá, que lo que tiene son, este, digamos, objetos que visualmente permiten al usuario hacer un rápido chequeo. Justo en mi computadora, que no es de grado medio, se ve bastante feo, pero en principio, bueno, acá esto sí se nota, acá hay escalas de grises que son continuas, bueno, uno debería verlo continuo, lo mismo estos escalones de gris que están acá. Aquí no sé si logran ver que hay como un grisecito un poquito más oscuro que el blanco de fondo y aquí hay otro gris un poquito distinto del negro de fondo. En principio deberían verse bien esos parches blancos y grises. Aquí ahí están escritas, que no se ven en mi monitor, las letras de Quality Control. Bueno, en principio se deberían ver bien esas letras. Y después acá hay como patrones de barras para evaluar la capacidad de resolución espacial del monitor, que también deberían verse adecuadamente, tanto en el centro como en las esquinas. Mi monitor se ve mal porque hace aliasing, porque no está pensado para ver bien este patrón. Y bueno, con eso terminaríamos entonces un poco los conceptos vinculados a radiología para empezar con los conceptos más
de fluoroscopía, que en realidad muchas de las cosas que hablábamos antes las vamos a ver ahora y muchas voy a pasar muy rápido porque esencialmente el concepto es el mismo, porque la idea de fluoroscopía es filmar con rayos X. O sea, esa es la idea que hay por detrás. Al principio, la filmación con rayos X se hacía con este tipo de pantallitas, que el médico se lo ponía fueran lentes y miraba directamente sobre el paciente, con lo cual no quiero saber la cantidad de cataratas que tendrían esos médicos de aquel entonces. Hoy en día hemos evolucionado, pero bueno, la idea es eso, es poder ver un proceso dinámico en tiempo real, filmándolo con rayos X. En la década de los 50 empezaron a ver este tipo de equipos donde el tubo de rayos X está abajo de la mesa y aquí tenemos lo que llama un tubo intensificador de imagen, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto es como una cortina de plomo porque en muchos procedimientos el médico está dentro de la sala realizando el procedimiento junto con el paciente, mientras que en radiología convencional eso sí no ocurre. O sea, en radiología, a menos un pediátrico, ¿no? Y quizás hay un acompañante, su mamá o su papá, que entra con el niño para darle tranquilidad y quedarse con él para que el niño se quede quieto y se le pone protección plomada al acompañante, pero en general, si no estamos en esa situación, la persona que realiza el estudio suele estar detrás del blindaje y solamente está el paciente expuesto a los rayos X. Y en el caso de la fluoroscopía, en algunos procedimientos, el médico está dentro de la sala irradiándose junto con obviamente con lo que es la radiación dispersa por el paciente, pero bueno, en principio el médico puede ingresar a sala, entonces en ese sentido, además de la protección personal que usan los médicos, los sistemas pueden tener dispositivos de protección plomada que pueden estar colgados de los equipos. Hoy en día quizás ya se ven un poco más modernos, pero el concepto sigue siendo el mismo. En este caso lo que tenemos es un equipo de fluoroscopía que se llama remota, que aquí sí, cuando el tubo de rayos X está sobre la camilla, en general es la situación donde los procedimientos, el médico no está dentro de sala, sino que está atrás de los blindajes. Y esto es un típico arco en C, que se llama así por la forma, no más de una C que tiene. Aquí está el tubo de rayos X, aquí en este caso está el intensificador de imagen, que es el detector donde se genera la imagen. Los arcos en C pueden ser móviles, con rueditas, eso es muy común en las, por ejemplo, salas de bloque quirúrgico, a veces cuando se va a hacer un procedimiento como la colocación de una prótesis de cadera, bueno, se filma con rayos X el procedimiento de colocación para ver que todo está bien ubicado, digamos, y lo que se suele hacer muchas veces es tener dos, tres bloques quirúrgicos que comparten un arco en C, que por eso las rueditas, ¿no? Se va moviendo de un lado a otro para, según el procedimiento, utilizarlo o no utilizarlo. Este tipo de equipos a su vez se mueven, lo que llaman isocéntricamente, o sea, la C se puede mover en esta dirección, se puede mover en esta dirección, y todo lo hace en torno a un punto ficticio que se llama el isocentro del movimiento o el isocentro del equipo. Y aquí les muestro cómo se vería, por ejemplo, una imagen de fluoroscopía de un paciente diluyendo un líquido a base de bario, que es un elemento muy radioopaco, o sea que absorbe muy bien los fotones de rayos X. Como ven en los equipos, aquí por atrás, ay, bueno, no quiere, vamos a ver si lo hago así. Bueno, esperen que se trancó. A ver si déjalo de compartir y vuelvo a compartir. Cuando no quiere, no quiere. Había otro video, pero ya me da miedo poner.
Bueno, quedó ahí pensativo. Voy a ver si vamos a cerrar esto. No, no quiere. Ya me voy a matar el OpenOffice y lo abro de vuelta porque no quiere nada. Creo que el otro video me lo voy a saltear porque se ve que no puede con otra cosa. Saltear. Bueno, perdón, pero tenía otro videito, pero más vale me lo salteo porque si no se va a enloquecer. Mm. Bueno, entonces, digamos, ¿cuáles serían los principales usos clínicos que se dan para o por qué queremos firmar justamente con rayos X procesos dinámicos? Bueno, en general algunos de los procesos más comunes que se hacen son los de angiografía, o sea, visualizar las arterias y el fluido arterial en tiempo real, verificar, por ejemplo, cómo está nuestro sistema urinario, por si tenemos algún problema con la excreción o a nivel de los riñones. Si necesitamos ya hacer un procedimiento intervencionista, por ejemplo, si tuviéramos una arteria tapada y tenemos que taparle y poner un stent, bueno, hay que hacer un procedimiento de angioplastia. El caso particular que les comentaba anteriormente, como una cirugía de tipo ortopédico, en fin, o sea, hay un montón de situaciones donde puede ser importante ver el proceso en el momento que se está realizando. Y bueno, para eso por más de que en algún sentido es invasivo, el procedimiento es mucho menos invasivo que otro tipo de técnicas. Y bueno, entonces, digamos, es una buena solución poder filmar un proceso dinámico en tiempo real. En relación a los modelos, estos ya son equipos sí que se ven más modernos, como hay ahora. Hay modelos que se basan en intensificadores de imagen, que esos los distinguimos bien porque en general el detector se ve así cilíndrico, o los que ya son digitales directos con flat panel, como por ejemplo este detector plano cuadrado, o estos más chiquititos cuadrados son claramente detectores directos. El tubo de rayos X puede estar debajo de la camilla, como es este caso, o puede estar encima de la camilla, como es este caso. En general, en este tipo de procedimientos, lo que les mencionaba, el médico suele estar atrás de blindajes estructurales, mientras que en este tipo de salas el médico puede estar adentro. Y como ven, los equipos tienen un montón de movimientos y uno de ellos es que todo el equipo puede rotar y ponerse en posición, llamémosle la camilla vertical y el tubo de rayos junto con el detector en posición horizontal, pues si le voy a decir a un paciente que tiene que tragar un líquido, evidentemente no lo va a hacer acostado, entonces bueno, tenemos que poder girar la mesa. Los arcos en C, como les decía, hay arcos en C que son fijos, o sea, sin rueditas, que suelen ser los procedimientos intervencionistas, o arcos en C con rueditas, e incluso tenemos modelos que son biplanares, o sea, en este caso lo que vemos es que tengo
dos arcos en C fijos montados en la misma sala, que esto sí, por ejemplo, se puede usar para estudios cardíacos, donde digamos, queremos ver, el corazón está latiendo muy rápido y queremos ver con más detalle digamos, el procedimiento. Entonces, bueno, puede ser necesario tener lo que llaman sistemas biplanares. Y estos equipos, a diferencia de estos modelos, son justamente isocéntricos, o sea, tienen movimientos de giro en distintas direcciones, pero siempre en torno a un punto fijo en el espacio que el fabricante nos suele reportar a qué distancia del foco se encuentra eh, el isocentro. Además de que la camilla, en este caso, obviamente sube y baja para adelante, va para atrás, va para los laterales. Lo que no hacen estos equipos es como un tilt, como si hacen estos otros equipos que están acá. Y bueno, en relación a los componentes principales, podríamos decir que hay una parte que es idéntica a los equipos rayos X, ¿no? O sea, en este caso les estoy mostrando el ejemplo de un tubo, de un equipo con tubo bajo camilla. Entonces tenemos el tubo a rayos X, los filtros y la colimación, o sea, eso es igual. Hasta acá casi que es igual, pues tenemos la posibilidad de la brillante scatter. Lo que sí cambia es si vamos a filmar con un dispositivo que se llama intensificador de imagen o si vamos a filmar con un flat panel al estilo justamente de los que vimos la clase pasada, creo, cuando hablamos de detectores digitales directos o indirectos de radiología. Una cosa que sí presentan estos equipos, que no se da mucho en los equipos rayos X, salvo que sean pediátricos, es la utilización de filtros adicionales a los de aluminio, que son de cobre, que es para hacer lo que se llama el spectral shaping, que justamente es modelar aún más el espectro de emisión y este, es- hacer que desaparezcan en mayor proporción todos los fotones de más baja energía para no generar, digamos, dosis en nivel de la superficie del paciente en la piel, dosis demasiado elevadas, porque los procedimientos, a diferencia de radiología, pueden ser mucho más extensos. Y entonces, bueno, evidentemente las dosis de las que estamos hablando en general son bastante más grandes que las dosis de una placa de rayos X común. Y también pueden utilizar a nivel de los colimadores compensadores, después creo que viene una foto de eso, pero esencialmente, por ejemplo, si voy a ver una parte del corazón o del pulmón donde paso de tener, digamos, una zona de alto contraste porque tengo tejido hacia el aire para que no haya un, digamos, un blanco o negro en la imagen, que eso puede saturar mucho la imagen y molestar al médico, pueden utilizarse como colimadores que son en degradé, llamémosle, que se colocan en torno al corazón y evitan que haya eso, que se sature la imagen y pase del negro al blanco muy rápidamente. Es esta foto. Esta foto que está acá, ven que no sé si ven que sale como una especie de mandíbulas que se van cerrando en degradé y bueno, en principio es para darle una forma en torno al corazón y evitar que pasemos de una zona de muy alta atenuación a una zona pulmonar donde no hay atenuación, entonces me queda saturada la imagen. Y el spectral shaping era esto que les comentaba. O sea, si se fijan, acá tenemos, por ejemplo, en verde estaría un haz de rayos X de 65 kb con la filtración usual de aluminio y en azul tenemos 65 kb con 0,2 de cobre y más corriente y aquí tenemos 65 kb y 0,2 milímetros de cobre como eh, filtro, o sea, claramente el haz o el espectro de radiación asociado a 65 kb sin filtración de cobre, fíjense cuán diferente es en relación al que está atenuado con cobre. Obviamente, todo bajó, pero los fotones de más baja energía bajaron mucho más en proporción que los otros. Y bueno, evidentemente hay que acrecentar el número de fotones para que el contraste sea bueno en la imagen, pero obviamente si yo acreciento el número de fotones sin cambiar el filtro, lo único que hago es como multiplicar el espectro. Por eso estos dos espectros, el rojo y el azul, se ven en forma igual, pero acrecentado porque multipliqué por 2 veces y media la corriente de tubo
que estoy usando. Y esto tiene acá la curva punteada que se les muestra. eh, si, por ejemplo, estamos usando un contraste iodado, que es lo más común, muchas veces se les da intravenoso al paciente, un contraste a base de yodo, y fíjense que el pico de absorción de yodo, o lo que se llama el borde K del yodo, está en el entorno de los 33 kb, y entonces usar el spectral shaping no solo me mejora bajar la dosis a nivel de superficie, sino que me implica que hay más rayos X en la zona del rango útil donde van a ser mayormente absorbidos por el yodo, entonces me va a generar un mejor contraste en la imagen. Entonces, bueno, también por eso se usa filtros de cobre en equipos de fluoroscopía. Y algo que es muy útil, que sí apareció más con la era digital, es el concepto de el Last Image Hold y la colimación virtual. O sea, estábamos hablando que es importante siempre colimar a la zona del rango, a la zona anatómica que quiero adquirir las imágenes. Y bueno, una cosa que es muy útil es, yo estoy filmando un proceso. Supongamos que quiero colimar a la región de interés. Bueno, puedo congelar en la imagen, en la pantalla, perdón, la última imagen, porque se llama Last Image Hold, o sea, congelé el último frame de la adquisición de fluoroscopía en la imagen y luego virtualmente muevo sobre la imagen los colimadores, o sea, posiciono en forma virtual los colimadores donde yo quiero y luego el equipo lo que hace es mover verdaderamente los colimadores a esa región. Antes de que existiera este concepto de Last Image Hold, uno usaba dosis solamente para colimar, porque en tiempo real se iba filmando mientras los colimadores se iban moviendo y se cerraban al área donde uno quisiera. Ahí tenía un montón de filmación, de tiempo de utilización de rayos X, que solo se usaban para cerrar colimadores. Desde el punto de vista de protección radiológica, no es tan bueno como congelar la imagen, parar la emisión de rayos, dibujar los colimadores donde se quieren colocar y que el equipo automáticamente lleve los colimadores a esa zona y después sí se vuelve a utilizar la emisión de rayos X. Bueno, en relación a la adquisición propiamente dicho, el FOV es lo que se le llama el field of view, o sea, el campo de visión. El campo de visión, evidentemente, puede ser o circular, como en las imágenes que vimos anteriormente, o sea, esto es un field of view propio de, por ejemplo, un intensificador de imagen que es circular, eh, o tener colimadores rectangulares, que es lo más usual cuando trabajamos con flat panel. Y el tamaño del campo de visión obviamente va a depender del estudio y de la región anatómica que queramos visualizar. Lo común son tener field of view de 23, o sea, intensificadores de imagen que te permitan 23 centímetros de diámetro. Si se requiere un área más grande, entonces ya hay que pensar en el servicio de comprar un equipo que permita adquirir field of view más grandes. Digamos, a diferencia de radiología convencional, en general suelen usarse valores de KB más bajos, valores de corriente de tubo justamente más bajos, porque voy a estar filmando, voy a estar en tiempo real emitiendo un montón de rayos X para generar las imágenes. Entonces, bueno, en principio las imágenes tienden a ser de menor calidad en comparación con una imagen estática de rayos X, pero yo lo estoy viendo en tiempo real. Entonces, bueno, en principio esa pérdida de calidad, eh, por supuesto, sin que, digamos, no es que tenemos una mala imagen y que no cumple los propósitos. O sea, está pensada para hacer una imagen de menor dosis, pero yo en tiempo real estoy haciendo el procedimiento. Es distinto que una imagen congelada de un médico que no está viendo el paciente y está simplemente analizando, tratando de buscar un diagnóstico. Yo acá ya sé cuál es el problema. Lo estoy tratando, por ejemplo, de solucionar muchas veces o de visualizar. Y bueno, se pueden usar compensadores, que era el tipo de filtros que les mencionaba anteriormente. En general, lo usual o lo ideal es que todos los equipos tengan un monitor dosimétrico a la salida del colimador, que es una cámara plano paralela que habíamos hablado la vez pasada, transparente, que justamente lo que mide es el producto kerma-área en tiempo real a la salida del tubo, porque es importante que hay ciertos procedimientos que son muy largos y que la cantidad de radiación puede superar ciertos umbrales que permitan la presentación de efectos determinísticos. Entonces, bueno, eso hay que poder monitorearlo en tiempo real.
Y en relación a los modos de operación, esencialmente podemos tener un modo continuo, o sea que es el tubo rayos X, mientras yo apriete un pedal, que es la manera en que se controla la emisión, está siempre prendido continuamente. En general digamos, en las filmaciones con estas características, que el equipo nunca se apaga, en pantalla lo que ve el médico es como un refresh o la nueva imagen se muestra cada 33 milisegundos, o sea, digamos, se suele ver con una cadencia de 30 frames por segundo las imágenes, no tiene mucho sentido ser más rápido porque el ojo igual no es capaz de ver la información mucho más rápido, digamos. Entonces, en general, lo que estamos, por más de que es continua la filmación, lo que uno ve en un frame es todo lo que ocurre durante 33 milisegundos. Y en ese sentido, las imágenes pueden tener, si son continuas, un lag, o sea, podemos tener como un emborronamiento propio del movimiento del paciente durante 33 milisegundos. En ese sentido, lo mejor es poder tener equipos que sean pulsados, o sea, equipos que, como ven acá, durante un cierto periodo de tiempo emiten, paran, emiten, para, emiten, para. Y bueno, cada cuánto emite, o sea, la cantidad de frames por segundo y cuánto dura el pulso, bueno, eso depende de de cada fabricante en sus prestaciones. Lo usual es tener 3 frames por segundo, 7,5, 15 o incluso 30 frames por segundo. Eh, Bueno, y lo que está claro desde el punto de vista dosimétrico, por ejemplo, este modo pulsado utiliza la mitad de dosis que este modo, ¿no? Porque en este modo estoy usando el doble de frames, o sea, tengo pulsos que duran lo mismo, pero acá uso el doble de pulsos. Entonces, este modo claramente genera más dosis que el modo de 7,5 y el de 30 genera el doble de dosis que el de 15 y así sucesivamente. O sea, es lineal la dosimetría con el número de frames por segundo, siempre que los pulsos sean igualitos en duración y el MAS que se esté usando también. Y en general, si yo comparo el modo pulsado con el modo continuo, me puedo dar el lujo, podríamos decir, de que la corriente de tubo por cada pulso sea mayor que la del modo continuo. O sea, si yo quiero limitar la dosimetría, puedo decir, bueno, ok, como por ejemplo, en todo este frame yo di dosis. Supongamos que, no sé, di por frame 0,02 miligray. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es utilizar en este tiempo un MA más grande para que la dosis pueda ser la misma que en este modo continuo, pero voy a tener entonces una mejor calidad porque estoy usando más fotones. Y además voy a tener menos lag porque no estoy promediando todo lo que ocurre en este tiempo, sino que solamente estoy promediando lo que ocurre durante la duración propiamente dicha del pulso. Y en general hay distintos modos de dosis, esto lo llama modo bajo, modo media y modo alta. Algunos solo tienen modo normal y modo alta, o sea, depende del fabricante, depende de las modalidades, pero evidentemente a lo que tienden a parecerse es, hay un modo que usa poco dosis y hay un modo que usa más alta dosis. Los modos de baja dosis tienden a tener una calidad de imagen un poco peor que los modos de alta dosis, pero en algunos procedimientos se justifica, en otros ya necesito irme a dosis más altas porque necesito una calidad de imagen mejor, o a veces necesito irme a lo que llama el modo cine, que es generar imágenes de alta calidad con una cadencia alta. O sea, podemos llegar a necesitar 60 frames por segundo si quiero ver, por ejemplo, el corazón latiendo. Y si necesito imágenes de muy alta calidad, bueno, entonces ya me tengo que ir al modo que se llama modo cine y en ese modo, como las imágenes son de alta calidad, en general por cada frame necesito mayor corriente de tubo que en el modo pulsado de fluoroscopía. O sea, todo depende el tipo de procedimiento que sea y a veces lo usual es, por ejemplo, un procedimiento de angio, puedo filmar en modo pulsado, pero cuando voy a hacer en determinado momento, por ejemplo, la colocación propiamente dicha del stent, entonces ahí me paso al modo cine y después vuelvo al modo pulsado. O sea, puedo ir variando durante el mismo procedimiento según la necesidad o la exigencia del procedimiento en sí mismo. Bien, hablando un poquitito del tubo intensificador de imagen,
El tubo intensificador de imagen son de los primeros dispositivos que se utilizaron para estos equipos que filman con rayos X y esencialmente la idea es un proceso de varias conversiones entre el haz de rayos X y los fotones visibles a la salida del tubo intensificador. El tubo intensificador es grande, o sea, pues un dispositivo de este tamaño, capaz de 40 centímetros de largo en total, 30 de ancho. Y lo primero que ocurre es a la entrada, bueno, acá está la grilla anti-scatter, acá vienen los rayos X, este es un tubo como ven cilíndrico, y a la entrada lo que tenemos es un fósforo, o sea, un material que convierte los rayos X en luz visible, en esta parte que está acá. Y luego, digamos, en la parte interior de ese input de fósforo, lo que tenemos a su vez es un fotocátodo que lo que hace es convertir la luz visible en electrones. Entonces, en definitiva, en la entrada del tubo intensificador de imagen se da una primera conversión que va de rayos X a electrones. Aquí hay lentes electrostáticas, o sea, simplemente por diferencias de potencial, lo que hacen es obligar a los electrones a viajar y enfocarse porque esos electrones luego van a impactar en un material que ahora lo que convierte es a los electrones en una señal luminosa. Y esa señal luminosa, esto en realidad son de los modelos antiguos, con cámaras de video y lentes. En principio, hoy algunos de estos elementos ya no están más, pero porque la tecnología cambió. Pero bueno, en principio, fíjense toda la conversión que hay, desde fotones de rayos X hasta fotones visibles que ocurren aquí adentro del tubo intensificador de imagen. Estos tubos intensificadores, fíjense, o sea, los electrones acá adentro se aceleran a varios miles de voltios. Y en general, bueno, lo que les decía, algunas prestaciones específicas, 50 centímetros de longitud, los más grandes, el diámetro de entrada puede llegar a haber 35, 40 centímetros de diámetro. La salida es más pequeñita, 2,5 a 5 centímetros de diámetro, potenciales de aceleración muy grandes adentro. Las lentes electrostáticas que recién les mencionaba para enfocar a los electrones, el fotocátodo, en general de antimonio, y el cristal al ingreso del tubo suele ser de iodo de cesio. Y a la salida, el que está acá atrás, donde se vuelve a convertir electrones en luz, es a base de cadmio y zinc. Y en general el zoom, o sea, hay una idea que es, yo puedo utilizar todo el diámetro de entrada para generar la imagen, o puedo solamente querer hacer un zoom y o sea, para ver magnificada la sección anatómica que quiero ver, y en ese sentido las lentes electrostáticas enfocan en distinta posición a los electrones y eso hace que no se utilice todo el diámetro de entrada, sino que se colima, se cierra hacia la zona que quiero visualizar. Por ejemplo, podría ser este pedacito que está acá. La diferencia potencial entre las lentes electrostáticas cambia y eso hace que el foco se adelante y que entonces se magnifique, se amplifique el tamaño de la sección anatómica a nivel de la salida. Entonces, bueno, eso implica el concepto de magnificación. En general, principalmente los tubos intensificadores de imagen, cada vez que cambio la magnificación, se incrementa la dosis, principalmente por el hecho de que si yo estoy usando una región más pequeña porque estoy colimando para que ingresen los fotones de rayos X y se conviertan en luz, justamente el control automático de exposición, que en este caso se le llama, en vez de CAE, CATE, control automático de tasa de exposición, porque como estoy, digamos, disparando en forma continua, lo que voy a poder controlar es la tasa de exposición. En general, lo que hace el control de la tasa de exposición es, como me llegan menos fotones porque estoy colimando, incrementa la dosis. Eso es lo que suelen hacer los tubos intensificadores de imagen. Bueno, esto es lo mismo, lo que les decía, cuando hacemos zoom, cerramos colimadores, automáticamente cierra colimadores, una región más pequeña es la que aparece como, o la que se utiliza
para generar la imagen y las lentes electrostáticas cambian la posición del foco y se genera una imagen amplificada. En el caso de los flat panel, acá ya estamos en las mismas condiciones de los flat panel que utilizábamos en radiología convencional. Podemos tener flat panel directos, o sea, basados en diodos de selenio amorfo, o flat panel indirectos, o sea que primero los rayos X se convierten en luz visible en un cristal de centelleo de iodo de cesio y luego esa luz visible es captada por diodos de silicio amorfo, igual, idéntico que lo que hablábamos antes en radiología. En general, el tamaño del DEXEL, o sea, del elemento individual de detección, es más grande que el de rayos X convencional. Y muchas veces lo que se hace en fluoroscopía es lo que llama el acoplamiento o el binning de DEXELes para, como estoy transmitiendo mucha más cantidad de datos, bueno, para tener una velocidad de transmisión más datos. Evidentemente, el hacer un binning de DEXEL, que significa simplemente acoplar la señal de DEXELes vecinos, implica una pérdida de resolución espacial, ¿no? O sea, porque ahora es como si tuviera un detector del doble de tamaño. Cada detector individual pasó a tener el doble de tamaño cuando hice el binning o el acoplamiento que cuando los tenía individuales. Entonces, bueno, evidentemente perdí resolución espacial, pero en algunos estudios eso puede ser tolerable. En general, en cada uno de los frames los vamos a adquirir con baja dosis, o sea, tengo más ruido cuántico, evidentemente, porque tengo menos fotones y por lo tanto hay una relación señal-ruido más baja en relación a si quisiera tomar la misma imagen estática como lo hacíamos en radiología convencional. Y bueno, como le decía, como los DEXELes naturalmente son más de tamaño más grande, también la resolución espacial eh, es peor y además usar baja dosis me impide poder ver con detalle eh, elementos pequeñitos. Y en el caso de los flat panel, muchas veces el zoom no se hace como con todo el procesamiento que les mencionaba anteriormente de los intensificadores de imagen, sino que lo que se puede hacer es la interpolación y el promedio, es inventar píxeles, esencialmente interpolando y promediando los píxeles vecinos. De esa manera puedo hacer un zoom y en ese sentido el incremento de dosis no es tan importante o no lleva la misma proporción que si hago zoom con los intensificadores de imagen. Em, ah, acá lo que les muestro, por ejemplo, es el hecho de que el propio intensificador de imagen está en una carcasa de aluminio que da soporte. Eso atenúa naturalmente a los rayos X y en general entonces el QDE es más bajo en comparación, por ejemplo, con los flat panel de fluoroscopía. O sea que, en principio, si podemos, lo ideal, hoy en día diría que ya no se están utilizando el comprar equipos que tengan intensificador de imagen, pero sí en plaza hay muchísimos, sobre todo la mayoría de los arcos en C con ruedas, casi todos son con intensificador de imagen. Los angiógrafos que se compran ahora, evidentemente ya todos tienden a ser con flat panel, pero bueno, lo ideal sería, en la medida de lo posible, comprar equipos que ya vengan con tecnología digital, basada en flat panel y no en intensificadores de imagen. Bueno, esto era lo que les mencionaba recién, ¿no? O sea, los equipos, al igual que los equipos de rayos que tenían CAE para controlar la exposición, manteniendo una determinada relación señal-ruido, bueno, los equipos de fluoroscopía tienen CATE, control automático de la tasa de exposición. La idea es esencialmente la misma, es mantener una relación señal-ruido constante a lo largo de las imágenes, pero en general los equipos permiten o tienen precargadas diferentes curvas de ajuste, en el sentido de que si yo pongo al equipo a trabajar en un modo estándar, el CATE, en este caso, va a modificar el MA y el KB siguiendo esta curva predeterminada. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, una curva de baja dosis, lo que va a hacer el CATE para mantener la relación señal-ruido va a ser incrementar más rápido el KB y más lento
LMA, a expensas de no tener tanto contraste. Pero bueno, en principio tal vez no es necesario y me ahorro dosis al paciente. O si necesito imágenes de más alto contraste, bueno, entonces el CATE lo que va a hacer es, para mantener la relación señal-ruido, aumentar según esta línea, según esta curva, el MA más rápido que lo que aumenta el KB. Entonces obtengo una curva de más alto contraste a expensas de mayor ruido. O sea, lo que quiero decir es, en general, hay distintos tipos de curvas precargadas en los equipos y según la selección del tipo o del modo fluoroscópico que uno quiera, el CATE va a operar por una u otra curva de incremento. Y lo va a hacer cambiando también filtración y cambiando la tasa de frames por segundo. En relación a la calidad de imagen propiamente dicha, bueno, en general la resolución espacial, como les decía, es un poco desmejorada en relación a la radiología convencional. En un sistema completo, cuando digo completo me refiero a un intensificador de imagen, más el sistema de video y dependiendo obviamente del tamaño del field of view que uno quiera seleccionar, estamos en el entorno de aproximadamente 2,2 pares de líneas por milímetro de resolución espacial. En el caso de los flat panel, estos suelen tener mejores resoluciones espaciales. Ahora, si voy a hacer lo de los binning agrupados o los DXLs agrupados, en la misma proporción va a bajar la resolución espacial y obviamente, bueno, la frecuencia de Nyquist va a estar determinada por el tamaño del DEXEL, lo mismo que vimos cuando definimos resolución espacial y frecuencia de Nyquist al principio del curso. Y obviamente, bueno, va a depender de la electrónica, del sistema de enfoque, en caso que estemos hablando de intensificadores de imagen, del tamaño focal, o sea, los tubos de rayos X, al igual, o sea, el emisor de los rayos X, al igual que en rayos X convencional, puede tener foco fino, foco grueso, y bueno, un foco fino eventualmente me va a permitir una resolución espacial mejor que un foco grueso, lo mismo que en radiología. Y la presencia de distorsiones, esto se da mucho más cuando tenemos tubos intensificadores de imagen. De hecho, hay alguna imagen de artefactos que les voy a mostrar después, donde se ven algunas distorsiones y eso me hace perder resolución espacial. En relación al contraste, bueno, en general de vuelta está desmejorado en relación con los equipos de rayos X convencional, tiene una relación señal-ruido más baja y por eso es necesario muchas veces, salvo pacientes muy delgados o pediátricos, el uso de grillas anti-scatter. La resolución temporal, o sea, esto no era algo que teníamos mucho que tener en cuenta en radiología porque, bueno, eran de un tiempo corto de exposición. Acá sí estamos filmando con rayos X, entonces el tiempo de alguna manera nos juega, digamos, en contra, podríamos decir, si el paciente no está sedado. Eh, entonces, bueno, tenemos un blurring temporal, que es lo que conocemos como lag, y a su vez tenemos que tener en cuenta que el ojo, lo que les mencionaba hoy, ¿no? Es aproximadamente, opera aproximadamente a 30 frames por segundo, lo que quiere decir que en promedio nuestro ojo, digamos, está trabajando con 6 frames promediados. Nuestro cerebro lo que está viendo es lo que ocurre aproximadamente en 6 frames, aunque estemos pulsados, o sea, aunque tengamos una imagen pulsada, lo que podemos es promediar, porque nuestro ojo cada 0,2 segundos refresca la información. Y bueno, eso nos permitiría, en algún sentido, se les voy a mostrar después una imagen, crear un contraste un poco mejor por este promedio de frames. Y bueno, la magnificación ya hablamos, o sea, el hecho de ver una zona ampliada, evidentemente me permite una mejor resolución espacial, muchas veces a expensas de tener que usar más dosis, eh, por lo que hablábamos, ¿no? O sea, si estoy en un intensificador de imagen, colima hacia la región de interés, y eso hace que el CATE a incrementar la cantidad de fotones que se utilizan para la imagen. Y esto era lo que les comentaba del promedio temporal, que también lo podemos hacer a su vez en forma digital o manipulada, digamos. Eh, a esto es lo que uno suele llamar recursos de imagen. Uno de los recursos es lo que les decía, que antes no lo podíamos hacer, es lo del congelar el último frame que tiene, o last image hold, que tiene
muchas utilidades, sobre todo en lo que tiene que ver para posicionamiento de colimadores o ver una imagen que el médico necesita después hacer un zoom o algo así. Bueno, primero la ve congelada y después puede centrarse en lo que tiene que hacer sobre el paciente. Podemos hacer un filtrado recursivo, que esencialmente es que la imagen que yo veo en pantalla en realidad es parte de lo que ocurre en el tiempo actual y parte de lo que ocurrió en el frame anterior, y en ese sentido un factor de ponderación alfa que varía obviamente entre 0 y 1. Eso me permite mejorar muchas veces la calidad de la imagen. Y esto que hablábamos de los frames promediados, que mejoran el ruido, o sea, bajan el ruido cuántico, por lo tanto mejoran la relación señal-ruido y disminuyen la resolución temporal. Y acá, como ven, no sé si logran ver, digamos, una imagen, cómo se ve con menos moteado, menos ruido, porque se están promediando 4 frames en comparación con este único frame que no fue promediado. ¿Está bien? O sea, fíjense que, por ejemplo, en esta fila, aquí estos detalles más pequeñitos se distinguen mucho mejor del fondo porque estamos eliminando el ruido esencialmente al promediar frames. Y eso me permite distinguir mejor los objetos que tienen poco contraste respecto del fondo. También puedo hacer frames ponderados, que esencialmente lo que hago es, bueno, si, por ejemplo, aquí tengo distintos frames y me tomo un ROI y levanto la señal del ROI, o sea, a un promedio de todos los píxeles que hay en este ROI, tengo estos valores de píxel, me puedo tomar un valor medio y lo que puedo hacer es crearme un factor de ponderación en donde para cada tiempo le estoy restando el valor del promedio y así con ese factor de ponderación generar una imagen que sea una combinación de de todos los frames, pero ponderándolos de manera inteligente, llamémosle. Y entonces puedo ver como una especie de mapeo donde estoy viendo donde hay más intensidad en un solo frame. O sea, junto todos los frames en uno solo donde muestro la mayor intensidad, en este caso el medio de contraste. Y eso me permite una mejor relación señal-ruido comparado con no hacer esta técnica. Tengo otras posibilidades, algunas que se conocen con el nombre de Spot ROI y Spot Fluo, en contraposición de lo que es la colimación usual. Esto es útil, esta es una colimación convencional, o sea, cierro colimadores, simplemente acá no estoy irradiando y aquí en la zona que me interesa voy a ver eh, el campo de radiación que quiero y eventualmente acá les muestran distintos filos view. Ahora, para el médico es bastante molesto como que tener la zona de interés que quiere ver y después toda una máscara negra. Entonces lo que se puede hacer es, por ejemplo, o un spot fluo, que en ese sentido lo que hace el spot fluo es tomar el last image hold, o sea, de la imagen que quedó congelada, superponerla a la región donde efectivamente se colima y está ocurriendo el proceso real. Entonces, en realidad el proceso en tiempo real está ocurriendo aquí adentro y esta imagen simplemente es una imagen congelada, fija, superpuesta, pero que le da al médico la sensación o un marco de referencia mucho más natural que tener este marco negro alrededor. U otra opción, que es la que se llama el Spot ROI, es en realidad no colimar, o sea, más que colimar con filtros de plomo que me reducen o me bajan muchísimo la cantidad de fotones que atraviesan los colimadores, usar, por ejemplo, filtros de cobre mucho más gruesos alrededor de la zona donde quiero visualizar. Entonces, en realidad, estoy disminuyendo la dosis en toda esta región porque uso filtros de cobre, pero el proceso real también lo estoy viendo y ni que hablar en la zona que a mí me interesa. Entonces, bueno, esto ayuda al médico justamente como que a posicionarse mejor en cuanto a la región anatómica que está queriendo ver, como quien dice, está viendo el mapa completo y no solo un pedacito de la imagen que puede ser difícil interpretar el procedimiento con todas esas máscaras negras alrededor de la región de interés. Entonces, bueno, son distintas prestaciones que los equipos permiten utilizar. No todos los equipos permiten hacer todo, o sea, depende de la marca, depende del modelo, algunos permiten los tres,
otros solo permiten colimación convencional y spot fluo, otros colimación convencional y spot raw. Depende. Y otro tipo de procesamiento que es muy útil es lo que se llama la angiografía, por ejemplo, por sustracción digital, que esencialmente es, supongamos que le inyecto, o sea, quiero hacer una angio, ¿no? Entonces le inyecto al paciente un medio de contraste y lo que voy a ver es ese medio de contraste que va fluyendo, por ejemplo, a través de este, una vena periférica o las arterias, en fin, lo que sea. Y tengo todo alrededor, como quien dice, artefactos naturales del cuerpo que lo ideal sería no tenerlos porque me enmascaran o me hacen más difícil ver si hubiera alguna patología que quiero encontrar. Entonces, lo que puedo hacer es, antes de inyectar el medio de contraste, tomar una imagen precontraste, o sea, antes de empezar a inyectar el medio. Y luego comienzo el procedimiento y lo que voy haciendo es restándole a la imagen post-contraste la imagen pre-contraste. Entonces, lo que voy a lograr cuando hago esa resta es sacarme el ruido de fondo, o sea, sacarme toda la anatomía del fondo que en principio no me está interesando ver, sino que más bien me está dificultando ver la patología en sí misma y solo me voy a quedar con el medio contraste mientras fluye y como ven acá es cómo se vería mientras el medio contraste va fluyendo y si le voy restando siempre la misma máscara, o sea, siempre es como que saqué una foto al principio y se la voy restando a los distintos frames y entonces solo voy viendo el medio de contraste fluir y puedo ver si hubiera alguna obstrucción, por ejemplo. En general, para generar mejor contraste, antes de hacer la resta, simplemente se aplica a los logaritmos, porque como la atenuación de los rayos X es exponencial, si yo antes de restar digamos, al frame actual y la imagen precontraste, les aplico los logaritmos, me quedo solamente con los exponentes y cuando hago la resta, solo me quedo con la información del medio de contraste que va fluyendo. Entonces me genera una imagen donde me es más fácil visualizar. Una técnica usual para la resta de imagen. Y así es como se vería una imagen donde está todo el fondo, ¿no? Que me está ennegreciendo, me está velando, o son artefactos naturales, pero que de alguna manera me enmascaran o me dificultan ver el procedimiento, y como si resto la imagen de fondo, se ve mucho más nítido el medio de contraste a lo largo del tiempo como empieza a fluir. Bueno, en relación a los artefactos, yo les comentaba, el hecho de tener tubos intensificadores de imagen, esto no se da, este tipo de artefactos no se dan en flat panel. Em, se pueden presentar en las imágenes estos tipos artefactos se llaman tipo S, o sea, si yo agarro un fantoma que es una retícula, en algunos casos, este tipo de artefacto realmente es poco común ver, este sí se ve más en la clínica, digamos. Pero en principio, en algunos equipos puede pasar que si yo pongo una retícula y hago la imagen, haya una parte de la retícula que como que se desvía en una dirección y la otra mitad de la retícula en la otra, generando como esta especie de S, por eso se llama distorsión S. Y eso tiene que ver con que los campos magnéticos puedan estar incidiendo sobre los electrones que están viajando adentro del propio tubo intensificador de imagen y justamente partículas cargadas en un campo magnético se pueden deflectar y entonces podría ocurrir que se generen este tipo de distorsiones porque los campos magnéticos me estén afectando a, eh, a los electrones en el viaje adentro del intensificador de imagen. Otro artefacto que este sí es más común de verse es la distorsión que se llama de pincushion o tipo almohadón, digamos, como quien a los almohadones no les pega en las caritas laterales y genera entonces estas formitas como curvadas. Eso tiene que ver con que la pantalla del tubo intensificador de imagen, el cristal de centelleo, es curvado. Entonces, bueno, en principio esto sí es más común de visualizar y es una prueba de control de calidad que se tiene que hacer. ¿Cuánto se distorsiona la imagen por este fenómeno? Después hay otros artefactos como la saturación, o sea, cuando tenemos en general un medio que tiene un coeficiente de atenuación muy grande, como puede ser un metal,
al lado tengo, yo qué sé, aire, por ejemplo, bueno, entonces lo que se suele ver es muy saturado, o sea, muy hacia los blancos, las zonas a los alrededores de materiales muy atenuantes. Y lo que se llama el velado, veiling layer y el vignetting, que esencialmente tiene que ver con el hecho de que los fotones lumínicos que se producen a la salida del tubo intensificador, o sea, estos son efectos propios del intensificador de imagen, en general pueden dispersarse. Y bueno, cuando se dispersan, lo que puede ocurrir es que me velen un poco la imagen o inclusive, en el caso de, digamos, si yo miro la salida del intensificador, podríamos pensar que la zona del centro de la salida evidentemente está rodeada también de parte de cristal que también va a emitir fotones. Sin embargo, las zonas del borde, a los alrededores ya no tienen material donde se van a poder emitir fotones y dispersarse. Por eso la zona del centro de la imagen tiende a verse a veces más iluminada que la zona de los alrededores de la imagen. En este caso, si se fijan, la colimación, en vez de ser como un iris que se cierra, es más como colimadores que generan como hexágonos u octógonos, por eso se ven así cortados los bordes. Pero bueno, este tipo de artefactos son típicos de intensificadores de imagen, no de flat panel. Bien, en relación ahora sí a la dosimetría, estábamos hablando de que, bueno, evidentemente en fluoroscopía se están utilizando más dosis que en radiología porque estamos filmando en tiempo real. Y en ese sentido, por ejemplo, la FDA limita a los fabricantes a ciertas tasas de SAC máximos que se puedan utilizar en los equipos. Por ejemplo, en flujo convencional, la FDA limita a 87,3 miligramos por minuto la tasa de Kerman en entrada en superficie. Perdón, el Kerman en aire en la entrada en superficie. Era la magnitud que habíamos medido anteriormente en radiología. Y para procedimientos especiales, por ejemplo, angio, la FDA limita la, la tasa del ESAC a 175 miligramos por minuto. Para medir el ESAC es de la misma manera que lo hacíamos en radiología convencional, pueden ser con cámara de ionización y entonces ya tenemos el backscatter incluido o con detectores de estado sólido y entonces tenemos que corregir por el backscatter y lo que usualmente usamos son fantomas de metacrilato, que es un material que simula tejido equivalente, y lo que hacemos es poner espesores representativos de pacientes promedios, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros. Ya, si tengo la camilla, se ponen los espesores de metacrilato y se coloca encima la cámara de ionización o el detector de estado sólido para poder medir el ESAC. Se hacen los modos más comunes de adquisición. En el comisionamiento se hace para todos los modos. Después ya en la clínica, en los controles de calidad con cierta periodicidad, por ejemplo, cada medio año, los vamos a hacer con los más comunes. Si lo común es usar grilla anti-scatter, entonces se hace con la grilla anti-scatter puesta. Ah, perdón, esto no va acá. Esta frase no va acá. Porque ya tengo el metacrilato que no necesito, que me protege al propio tubo. Hay muchas pruebas que uno, o sea, les comento que es esta frase y porque me olvidé de borrarla. Hay muchas pruebas que uno tiene que hacer y sobre todo si las hace con detector de estado sólido, que tiene un plomo por debajo, eso puede dañar digamos, al propio intensificador de imagen o al flat panel y puede hacer que quede una imagen latente que siempre se superponga, lo que hablábamos hoy de las imágenes fantasmas. Entonces, hay algunas medidas que lo que se puede hacer es colocar sobre el intensificador de imagen, por ejemplo, sobre el flat panel, simplemente un chaleco de plomo o un protector de cobre y hacer las medidas arriba de manera de que para el dispositivo es como si hubiera colocado un paciente encima. En este caso no es necesario porque ya estoy poniendo el metacrilato que opera como paciente. Eh, y bueno, acá si quiero medir el ESAC máximo, lo que tengo que hacer ahora sí es colocar un plomo como para llevar al equipo a las condiciones extremas. Como si puse el paciente más ancho de todo el mundo, digamos, eh,
y así entonces forzar al equipo para que el control automático de tasa de exposición opere con los máximos parámetros y medir entonces la tasa de SAC máximo y corroborar que no se me vayan de los límites establecidos. Un punto que es muy importante, principalmente en equipos intervencionistas, es el que se conoce como el punto de referencia intervencionista, que fíjense que, bueno, acá les muestro el arco en C con tubo de rayos X bajo camilla, intensificador o flat panel encima. Acá está la línea que une el foco con el detector. Y bueno, el punto de referencia intervencionista es un punto que se encuentra 15 centímetros por debajo del isocentro. O sea, ¿se acuerdan que yo les hablé que los equipos isocéntricos giran todos en torno a un punto ficticio del espacio, que se llama isocentro? Bueno, si yo en la dirección del haz de rayos X del flat pan, del tubo al flat panel, me muevo 15 centímetros hacia el tubo de rayos X, ahí es donde está el punto de referencia intervencionista, que fíjense que ese punto, en esta posición, con el tubo bajo camilla y el detector encima, vendría a representar el punto en la superficie de la piel por donde ingresan los rayos X. Por eso se usa ese punto como referencia. O sea, es un punto para esencialmente determinar en esta geometría la entrada en superficie al paciente de los rayos X. Este valor se suele representar en consola, entonces por eso hay que medirlo, porque hay que verificar que lo que muestra la consola efectivamente coincide con lo que medimos y se mide sin la camilla interpuesta, o sea, hay que, o saca, si la camilla lo permite, se corre de la radiación o si no, se tuerce el equipo a 90 grados y se mide sin camilla. Y es parte de las pruebas de control de calidad que se hace. Además, los equipos deberían de tener integrada la cámara producto karma área, que es esta cámara plano paralela transparente a los rayos X, que lo que hacen estas cámaras es integrar todo el karma que hay adentro del área sensible de la cámara, por eso el producto karma área es esta integral. Y justamente el producto karma área es una magnitud que independientemente de la posición al tubo rayos X vale siempre lo mismo, porque si yo me alejo del tubo, la intensidad del haz disminuye con el cuadrado de la distancia, pero el área crece con el cuadrado de la distancia. Entonces, el producto karma área se mantiene constante a las distintas profundidades. Y evidentemente no incluye la radiación dispersa eh, por el paciente. Entonces, esto también se suele mostrar en consola, es un factor que se calibra in situ, o sea, en general las cámaras plano paralelas no se las saca del tubo y se las manda a un laboratorio de calibraciones a calibrar, sino que lo que se suele hacer es con una cámara calibrada que hay en el servicio, o sea, con un detector, después un detector de estado sólido, una cámara de iniciación cilíndrica, o sea, si yo tengo una cámara calibrada, lo que puedo hacer es medir el karma en un punto, medir el campo de radiación que utilicé para medir ese karma y asumir que el karma a lo largo de toda el área de radiación es constante, entonces simplemente multiplicar el karma por el área del campo que utilicé y entonces calibrar de esa manera la cámara que está integrada a las de rayos X. Y entonces eso también se tiene que evaluar en los controles de calidad periódicos, porque si no voy a estar mostrando una dosimetría que es falsa en la pantalla para los pacientes. Obviamente, digamos, todo va a depender de la angulación que se utilice durante el procedimiento. O sea, hoy hablamos del punto de referencia intervencionista como ese punto que en la cual la geometría, donde el tubo está bajo camilla y el intensificador de imagen o el detector arriba, me representaría el punto donde ingresa los rayos X a nivel de piel, pero obviamente yo angulo, bueno, esa geometría ya se está perdiendo, pero lo que sí es importante es que en un procedimiento que son tan largos, el médico tiene que ser lo suficientemente ágil o estar acostumbrado para visualizar desde distintas angulaciones la misma región anatómica. O sea, en realidad la región anatómica que se quiere ver se la pone en el isocentro y el tubo se lo va direccionando desde diferentes ángulos para poder repartir la dosis a nivel de la superficie
que ingresa el paciente, porque si no lo que después termina ocurriendo es este tipo de lesiones a nivel de piel, si yo estoy siempre incidiendo sobre el paciente desde una misma dirección. Ahora, hay que saber que si yo voy a una toma angulada, como puede ser esta, como el espesor real del paciente que atraviesan los rayos X ahora es mayor, ¿no? Porque estoy torcido, y además estoy a una distancia diferente, bueno, lo que va a ocurrir es que la tasa de dosis en general se va a incrementar. Entonces, hay que tener un compromiso entre las angulaciones, o sea, hay que mover el tubo, sin duda, y estar siempre de la misma dirección no es opción, digamos, pero bueno, dependiendo de la angulación que yo le dé al tubo, tener en cuenta que las tasas de dosis pueden crecer a pesar de que la distancia de foco detector es la misma. Fíjense que acá la distancia es la misma, pero al atravesar mayor espesor de paciente, la tasa de dosis se incrementa. Entonces, bueno, hay que hacer un compromiso e ir moviendo el tubo para repartir la dosis a nivel de superficie. En general, todos los dispositivos, sobre todo los más modernos, tienen este tipo de información que les muestra como una especie de mapa de dosis, de depósito de dosis en superficie sobre un maniquí representativo, podríamos decir. Hay algunos software que son mucho más complejos o realistas que otros tipos de software. Pero bueno, en definitiva, la mayoría, bueno, perdón, también se podría hacer este tipo de procedimientos de medir con placas radiocrómicas que se ennegrecen según la cantidad de radiación que llega, pues realmente no es un procedimiento muy práctico hacer paciente por paciente, después hay que tratar de evaluar cuánta cantidad de dosis se recibió en las distintas angulaciones según el ennegrecimiento de la placa. Es un proceso realmente trabajoso. Lo ideal es comprar un equipo que ya venga con un reporte simétrico que sea lo más realista posible. Algunos de esos equipos utilizan simulaciones Monte Carlo, otros hacen simulaciones en el momento, otros las hacen fuera de línea, o sea, porque termina el procedimiento. Pero en cualquier caso, en general, digamos, en lo que todos se van a basar, por un lado, es en la medida del karma en aire, en el punto de referencia intervencionista, y después hay factores de corrección que van a tener que ver con el factor, por ejemplo, bueno, este es el factor de calibración de la cámara, el factor de corrección por la camilla, o sea, el karma en el punto de referencia intervencionista se mide sin camilla, bueno, si después el paciente está en una angulación donde la camilla está está interpuesta, pues tengo que tener el factor de camilla. Si justo estoy en una adquisición oblicua, bueno, este factor va a ser uno, o sea, dependiendo de la angulación, el factor puede modificarse. Si tengo backscatter o no, a qué distancia medir, o sea, a qué distancia está el punto de referencia intervencionista, a qué distancia está el punto de la piel donde quiero medir, y el factor que convierte kerma en aire a kerma en piel, también hay que considerarlo. Si tengo distintas angulaciones, pues la camilla y el colchoncito van a atenuar más o menos, y si estoy además en procedimientos neurológicos, hay un factor adicional porque todas estas cosas se medían este, muchas veces con parámetros o con técnicas ah, de cuerpo, y bueno, tendría que poner un factor adicional, por ejemplo, si voy a hacer neuro, que lo puedo medir propiamente con un fantoma de cabeza que tenga diseñado en vez de con planchas de metacrilato, como es la manera usual de medir el ESAC. Pero en definitiva, este parámetro que es el peak skin dose, o sea, la dosis máxima en piel, es un parámetro que debería de una forma o de otra poder reportarse justamente por la posibilidad de tener efectos deterministas a nivel de la piel. Y de hecho, si se superan los 3 Gray de dosis a nivel de superficie, o sea, a nivel de peak skin dose, debería hacerse un seguimiento al paciente. O sea, un paciente que el reporte osimétrico me da mayor a 3 Gray al terminar el procedimiento, deberíamos poder seguirlo porque muchas de las lesiones radioinducidas se ven un tiempo después de que se terminó el procedimiento. Y bueno, entonces, a veces, yo creo que esto lo comenté, el paciente empieza con un enrojecimiento, eritema, piensa que es algo para ir al dermatólogo y no le comenta que tuvo un procedimiento intervencionista y entonces se lo trata como si fuera una alergia y estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, es importante que en la historia clínica digital del paciente
esa información, si se superó el trigger, incorporada. Y bueno, así se suelen ver, depende del procedimiento, pero así se suelen ver los reportes dosimétricos, la dosis en el punto de referencia intervencionista. Fíjense que acá les indica qué filtración se usó, para alguna toma no se usó cobre, para otra sí, además se agregó aluminio, el tiempo de fluoroscopía, el producto Karma Aria que se utilizó, y aquí aparecen los parámetros técnicos de este, las imágenes de radioscopía que se usaron, o sea, de alta dosis o de modo cine, y las imágenes de fluoroscopía que se usaron, cuántos frames por segundo, y los datos dosimétricos que están acá se vuelven a repetir aquí. Y bueno, en relación a los controles de calidad, esencialmente lo mismo que hablábamos para radiología, o sea, tenemos... en radiología me olvidé de comentarlos. Siempre hay que chequear los blindajes, ¿no? Cuando se pone un equipo, en general lo que se hace es un cálculo de blindaje previo a la instalación para asegurarse que tanto afuera del recinto como si hay cabinas de control, bueno, los niveles de radiación cumplan con la normativa, y eso hay que después medirlo y verificar que estamos dentro de los valores establecidos en la norma. De vuelta, hay que medir el emisor de rayos X, medir la estabilidad y la exactitud del KB, del tiempo, la frecuencia de pulso. O sea, si voy a levantar la forma de onda y utilizo una frecuencia de 15 frames por segundo, pues tengo que verificar que aquí van a haber 15 frames o 7,5 frames o 3 frames por segundo, lo que fuera. Medirle el HBL y la filtración, medir el rendimiento, el karma en aire en el punto de referencia intervencionista, el producto karma aire, verificar la compensación, o acá debería decir del CATE, no CAE, verificar que los colimadores cierran en forma simétrica y adecuadamente, o sea que no se trancan los colimadores, verificar la resolución espacial, verificar que los objetos de bajo contraste se vean, verificar la presencia de artefactos, medir la iluminación a nivel ambiental y la luminancia de los monitores. Estos son los medidores de iluminancia, iluminancia, y esto es lo mismo que les mostraba anteriormente. Y bueno, los implementos de control de calidad también, ya los mencionamos: cámaras de ionización o detector de estado sólido, láminas de metacrilato para simular diferentes espesores de paciente. Muchas veces los equipos no permiten la selección manual de parámetros. Yo no puedo decir vamos a irradiar con 70 kb y 3 mA. No me deja. El equipo está pensado para que si yo no pongo un paciente, el CATE no emite o no corta la radiación. Entonces, muchas veces lo que tengo que hacer es pegar en el detector láminas de cobre de distinto espesor que simulen al paciente para que el equipo emita con los valores de KB y de MA que se necesitan. Entonces, bueno, puedo requerir a veces de este tipo de láminas de cobre. Fantomas de calidad de imagen, donde hay patrones de línea y elementos de distinto contraste, y así se verían las imágenes. Patrones de calidad de imagen para sistemas de visualización, que hay que proyectarlo tanto en los monitores que están dentro de sala, porque muchas veces los médicos hacen el procedimiento dentro de la sala como en angio, como en como en los monitores que están fuera de sala, si el procedimiento se hace detrás del blindaje. Y en general la geometría que se usa es las planchas de metacrilato. eh, digamos, en el medio de las planchas se inserta el patrón de resolución de alto contraste y bajo contraste, y la cámara de ionización aquí abajo para ir midiendo la radiación, en este caso, que ingresa en la superficie, donde diríamos el ESAC, para un determinado espesor de metacrilato, y ya voy comparando cómo cambia la calidad de imagen para los distintos espesores de paciente. Bueno, esto era lo que les decía. Para medir el karma en el punto de referencia intervencionista, por ejemplo, es necesario que que la camilla no esté interpuesta en el haz. Entonces, fíjense que lo que se hace, en este caso en el arco en C, se lo puso horizontal, tuvo detector, se corrió la camilla para que no esté adentro del haz, y se pone la cámara de ionización a la posición que corresponda. Y bueno, se hace la irradiación. Y si quiero ver el producto Karma Aria, digamos, una vez que yo tengo la imagen, como yo sé el tamaño
que tiene la cámara de ionización, porque es un dato que me da el fabricante, yo puedo ponerle dimensiones a esta imagen justamente porque calibro la cantidad de píxeles que tiene esta imagen, de tamaño, con el verdadero tamaño de la cámara, y después puedo medir el campo de radiación ya en milímetros, un centímetro, la unidad que quiera, y entonces tengo el área de irradiación, y como tengo el karma medido por la cámara y el área de irradiación, tengo el producto karma por área. Y así es como puedo entonces medir este, esa magnitud. Lo mismo para la capa mi reductora, si tengo un detector de estado sólido, ya la mide automáticamente la capa mi reductora y la filtración. Si no, si tengo cámara de ionización, bueno, tengo que ir poniendo filtros de aluminio e ir midiendo la atenuación hasta llegar a la mitad de intensidad. Y lo que les comentaba anteriormente, si el equipo no opera en modo manual, porque a veces solo o sea, solo el modo service es el que me permite adquirir con los parámetros que yo quiera, pues entonces voy a tener que poner láminas de cobre tapando el intensificador o el flat panel para simular un paciente y forzar al equipo a que emita con los parámetros de adquisición que yo necesito para hacer las pruebas. En cuanto a la dosimetría del personal, yo lo que les decía, muchos procedimientos se hacen con el médico adentro de sala, el segundo intervencionista dentro de sala, un anestesista, un enfermero, el licenciado en imagenología. O sea, a veces tengo 5 personas dentro de una sala de bloque quirúrgico o de angiografía donde se va a hacer el procedimiento. Entonces, bueno, esas personas tienen que poder eh, limitar la cantidad de radiación que reciben para poder cumplir además con la normativa que, si recuerdan de la clase pasada, los TOE, trabajadores ocupacionalmente expuestos, no deberían de recibir por trabajar en condición de exposición más de 20 milisievert por año si integramos toda la cantidad de radiación a lo largo de todo el año, de todos los trabajos que ellos realizan. Y bueno, obviamente no están expuestos a las de radiación directo, pero sí están expuestos al scatter, o sea, la dosis de radiación debida a fotones de scatter que se producen en el paciente, que obviamente disminuye con la distancia, pero hay veces que, sobre todo el médico, el primer médico, digamos, intervencionista que está ahí al lado del paciente, bueno, la contribución de la dosis de scatter que él se lleva puede ser considerable. En ese sentido, protecciones personales siempre, delantal, o sea, nadie entra a una sala de estas sin estar protegido, obviamente. Hay que usar delantal plomado, collarín tiroideo, lentes plomados, usar las cortinas que yo les mostraba plomadas que cuelgan de los equipos. Hay también unas mamparas móviles que se pueden mover para poner delante del procedimiento y evitar a nivel de torso y de cara la radiación dispersa. Bueno, uno puede conocer las curvas de isodosis que dependen de la angulación del tubo. Por ejemplo, acá les muestro cómo cambia. En este caso tenemos un tubo sobre camilla y un detector bajo camilla, y acá es la situación al revés, tubos bajo camilla y detector sobre camilla. Y fíjense, por ejemplo, al nivel de torso, cómo cambia la dosimetría si estoy con el tubo sobre camilla o con el tubo bajo camilla. Acá estaríamos recibiendo 45 microgray por minuto, mientras que acá estaríamos recibiendo 3 microgray por minuto. O sea, no hay duda que si el médico va a realizar un procedimiento intervencionista, siempre la geometría ideal es que el tubo esté debajo de la camilla para recibir la menor cantidad de radiación posible. Miren a nivel de cristalino también la diferencia. Eso es algo que los médicos deberían de estar acostumbrados a manejar estos conceptos para poder trabajar en forma más segura. Y estas son las curvas de isodosis que yo les comentaba, este, que bueno, evidentemente a medida que me alejo del emisor de radiación, la cantidad de tasa de dosis va bajando, pero el médico muchas veces está al lado del paciente. Y cuanto más grande es el paciente, pues el CATE va a usar más fotones y la radiación dispersa va a ser aún mayor. Entonces, bueno, todas esas consideraciones de protección radiológica se espera que los médicos las incorporen para poder trabajar eh, adecuadamente, digamos.
En relación a la dosimetría personal, bueno, obviamente las personas que están dentro del blog tienen que usar dosímetros personales para evaluar la cantidad de radiación que van recibiendo a lo largo de los distintos procedimientos. Lo más indicado, no lo más usual, sería utilizar dos dosímetros personales calibrados en HP10, uno debajo del delantal plomado y otro a nivel de tiroides, y se calcularía la dosis efectiva como una combinación de las lecturas de esos dos dosímetros por ciertos factores de ponderación que están tabulados. No es lo más usual, por más de que es lo recomendado, y si no hay dos dosímetros personales, entonces, bueno, en general el que se usa es el dosímetro bajo el delantal plomado como el reporte de la dosis efectiva que se recibe. En este tipo de procedimientos donde el médico está dentro de la sala realizando procedimientos intervencionistas, lo que además se recomienda es el dosímetro paracristalino calibrado en HP3. Si no hubiera la posibilidad, porque a veces no todos los países tienen laboratorios para calibrar dosímetros en HP3, bueno, al menos tener entonces un dosímetro calibrado en HP007, si no disponemos de esa calibración a nivel nacional. Y bueno, a partir de estos valores de dosis de HP10 o HP3, es posible, mediante, digamos, tabulaciones, calcular, por ejemplo, la dosis efectiva que se recibe por los procedimientos. Y creo que para terminar, sí, esto es un póster que presentó el IAEA, que bueno, simplemente en los lugares que hacen intervencionismo, que hay fluoroscopía, es un recordatorio de buenas prácticas o de recomendaciones para trabajar en lugares donde se utilizan este tipo de equipos. Conviene usar, es más cómodo usar delantales plomados en dos piezas, de manera de poder distribuir mejor el peso y tener, bueno, por un lado la pollera y por otro lado el chaleco, y además que si cada mitad está plomada, cuando la superponemos tenemos el doble, y la espalda, que es raro que uno reciba radiación a nivel de espalda, tener menos plomo y entonces distribuir mejor, utilizar el collarín tiroideo, los lentes plomados, que fíjense que acá tienen protección lateral, porque en general cuando está, sobre todo para el primer médico que está ahí al lado del paciente, el ojo izquierdo es el que más cantidad de dosis sufre, bueno, entonces bueno, lo ideal es tener plomo a nivel, vidrio plomado a nivel lateral. Como siempre, lo que ya sabemos, disminuir el tiempo de exposición y lo más que se pueda alejarse del paciente. Obviamente hay situaciones que la distancia no es un factor que podamos manejar. La interposición de blindajes, o sea, si hay mampara móvil y cortina plomada, como ven por acá, mampara móvil, cortina plomada, usarla. A veces adentro de la sala hay mamparas móviles con ruedas en donde, por ejemplo, en el momento que se va a hacer la irradiación, parte del staff puede colocarse detrás de la mampara móvil, porque no es necesario que estén al lado del paciente y que sea el médico el único que esté realizando el procedimiento, y luego de que se hacen los disparos, la gente vuelve a tomar sus posiciones. En la medida de lo posible, las manos no deben de estar interpuestas en el campo de radiación, primero porque hacen disparar al CATE una mayor cantidad de fotones, pues de repente sienten que el espesor o sea, que la radiación señal ruido bajó y entonces van a usar más fotones, y además para no irradiarse las manos, obviamente. Acá no se ve muy bien, pero bueno, lo ideal, digamos, como dice por acá, es ponerse del lado del detector y no del lado del tubo. Acá no se ve demasiado, pero acá está el tubo, acá está el detector. Y si se fijan, el personal está como del lado del detector y no del lado del tubo de rayos X. Sobre todo esto vale para tomas anguladas, ¿no? Eh, bueno, esto que decíamos, lo mejor siempre es con los equipos isocéntricos, utilizar posiciones con el tubo bajo mesada, aunque sean anguladas, pero lo ideal siempre bajo mesada con el detector lo más cerca posible del paciente y el tubo lo más alejado posible. Bueno, el uso osímetro personal, lo que hablábamos recién, y que el personal, bueno, esté como en constante o en continua educación, proceso de educación, o sea, que siempre se hagan cursos de actualización continua, en fin, refrescar estas cuestiones de protección radiológica que nunca viene de más, y para las personas que están trabajando constantemente dentro
de zonas donde hay radiación, bueno, no viene más refrescar los conceptos vinculados. Y me olvidé hoy de hacer el de hacer el corte, así que voy a dejar de compartir. Y bueno, no sé si